Las reglas son importantes y sin estas todo sería un caos. Entonces, hemos de observar algunas reglas para la mortificación sin las cuales no se mortifica ninguna lujuria. Habiendo superado la sección de aquello en lo que consiste la mortificación, hemos de entrar a observar estas reglas, sin las cuales nadie puede mortificar eficazmente. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema. No hay mortificación a menos que uno sea creyente. El título de nuestro tema es: no hay mortificación a menos que uno sea creyente. Y aunque en verdad es el título de nuestro tema, es una regla. Es una regla para mortificar. No hay mortificación a menos que uno sea creyente. Y nos hemos trazado 3 encabezados para abordar este tema. Encabezado 1, ser creyente de verdad. 2, deber inmediato y deber secundario. Encabezado 3, llamados a la conversión. Entremos a nuestro primer encabezado, que es ser creyente de verdad. Nuestro primer encabezado es ser creyente de verdad. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, del 1 al 5. Lo leo de la versión del Rey James. Si fuisteis, pues, resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque moristeis y vuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, apareciere, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Por tanto, mortificad vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, impureza, afecciones desordenadas, mala concupiscencia y codicia, que es idolatría. En este encabezado, hermanos, vamos a procurar mostrar que a menos que un hombre sea creyente, es decir, que esté verdaderamente injertado en Cristo, entonces puede ejercitarse mortificando. De lo contrario, nunca podrá mortificar ningún pecado. Y a continuación vamos a examinar los medios y métodos por los que un alma puede proceder a la mortificación de cualquier pecado y lujuria en particular. Y para eso nos vamos a apoyar de algunas reglas, ya que si no empleamos adecuadamente estas reglas de mortificación, entonces Satanás se aprovecha para inquietar y debilitar el alma. El apóstol Pablo nos expresa una exhortación en nuestro pasaje, pues nos dice: si fuisteis pues resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan que es una exhortación? Una exhortación es una exigencia al cumplimiento del deber. Entonces el apóstol Pablo nos está exigiendo el cumplimiento del deber. Si fuisteis pues resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está el deber? El deber que se nos exige es buscar las cosas de arriba, sobre la base de que si hemos sido resucitados juntamente con Cristo,
entonces nuestro deber es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En los capítulos anteriores, el apóstol nos decía que los regenerados han sido liberados de la carga de la ley ceremonial. Los regenerados han sido liberados de la carga de la ley ceremonial. Recuerden que en la Escritura encontramos varias leyes. Por ejemplo, tenemos la ley moral de Dios, la ley ceremonial y la ley civil. El apóstol Pablo no está diciendo que somos libres de la ley moral, porque el Evangelio tiene como propósito reivindicar la ley moral de Dios. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que hemos sido libres de la ley ceremonial, aquella que tipificaba a Cristo y las realidades espirituales. El apóstol enfatizó que hemos sido hechos libres de la ley ceremonial. Pero, entonces, ¿eso significa que hemos de vivir como queramos? De ninguna manera. Pues se nos manda a fijar nuestros corazones en el cielo. Este cielo aquí es un contraste con las cosas de la tierra. No es que literalmente tengamos que poner nuestra vista en el cielo, no nos está diciendo eso, sino que está haciendo un contraste con las cosas que están en la tierra, de lo que es pecaminoso y perverso. En otras palabras, los creyentes verdaderos han resucitado juntamente con Cristo. El apóstol lo presenta como un beneficio y como un privilegio. El apóstol Pablo está presentando la resurrección de los verdaderos creyentes como un beneficio y como un privilegio. El apóstol les está diciendo, miren el privilegio y el beneficio de que han resucitado juntamente con Cristo. Y es ahí cuando entonces sí, ellos debían de decir, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en virtud de esa unión y comunión, entonces el apóstol le ordena a los creyentes a fijar su corazón en el cielo. La base es, han resucitado juntamente con Cristo. El beneficio es que han resucitado. Y sobre esa parte viene el mandato, viene la orden de que fijen su corazón en el cielo. Es como si el apóstol dijera, deben fijar su objetivo en el cielo. Y a donde se apunten los objetivos, se apuntan los esfuerzos. Ahí deben apuntar sus esfuerzos. La razón que se otorga para que en el cielo se fije el objetivo es que Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es eso de que Cristo está sentado a la diestra de Dios? ¿Acaso el Padre tiene izquierda o derecha física? No, sino que nos está hablando del Dios hombre exaltado, del Mesías, que es 100% hombre y 100% Dios, que es Dios guión hombre, que es exaltado a un lugar de preeminencia. Nuestro guía es el Señor Cristo, y Él nos ha precedido en alcanzar lo que Él adquirió a tan gran costo. Por esa razón, no hemos de vivir como nos acomode, sino en una obediencia semejante a la de nuestro guía. Tampoco es un reto de que el Señor nos diga, tienen que alcanzar a Cristo, pórtense como Cristo y a ver cómo le hacen. No, se nos está dando una base, que es haber resucitado juntamente con Cristo. Y entonces, al haber sido adquiridos por Cristo, todo lo que Él adquirió, entonces ya no vamos a vivir como nos acomode, sino en una obediencia semejante a la de nuestro guía. Pues los creyentes, además de fijar su objetivo en el cielo,
traen a su mente las cosas adecuadas propuestas de la fe. Los creyentes, además de fijar su objetivo en el cielo, traen a su mente las adecuadas propuestas de la fe. Los regenerados traen a su mente las cosas celestiales. ¿De qué manera? Como un antídoto contra la mentalidad terrenal. Al traer estas propuestas a su mente, entonces inclinan sus afectos, sus deseos y su voluntad a esos objetos. Y así se mantienen en una mentalidad celestial. Pues eso es lo que nos enseña el versículo 2 que dice, poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este es el proceso por el cual se le hacen propuestas a la mente para fijar objetos en los afectos, y en este caso el apóstol les ordena a los colosenses proponerse una mentalidad celestial. Entonces aquí observamos contraste de mentalidades, mentalidad celestial y mentalidad terrenal. La mentalidad celestial se opone a la mentalidad terrenal. La mentalidad celestial es un principio que se opone al principio de la mentalidad terrenal. La mentalidad celestial es la gracia que se opone directamente a la mentalidad terrenal. ¿Cómo se mortifica la mentalidad terrenal? Mediante la gracia de la mentalidad celestial. Así como el cielo y la tierra son contrarios, así los pensamientos celestiales son contrarios a los pensamientos terrenales. Por lo tanto, no debemos esperar mucho de las cosas de la tierra, sino que debemos esperar mucho más del cielo, pues lo terrenal ha perdido su efecto en los regenerados. Pues eso también es lo que enseña el versículo 3 que nos dice, porque moristeis y vuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Este moristeis no se refiere a la muerte física. Este moristeis es haber sido separados definitivamente del pecado, mediante la muerte al pecado y la implantación de un principio de vida espiritual. Moristeis es haber crucificado y empalado al viejo hombre con sus pasiones y afecciones. Y observen que es una acción pasada. ¿Cómo está conjugado el verbo? Bueno, aparte es un verbo. ¿Y cómo está conjugado el verbo? No es ni presente ni futuro. No está conjugado en presente ni en futuro. No es están muriendo ni morirán, sino que dice moristeis. Nos está diciendo que está conjugado en tiempo pasado. ¿Y qué significa que el verbo se nos otorgue en tiempo pasado? Simplemente que es una acción que ya ocurrió en el tiempo. Ya moristeis. Ya moristeis al pecado. Eso ya sucedió. Es una realidad. Y sobre esa realidad se pueden ejercitar y construir los deberes evangélicos. Si ya han muerto al pecado y han resucitado juntamente con Cristo, entonces es una realidad que pueden ejercitarse en los deberes evangélicos. Haber muerto a las cosas de la tierra anula los deseos arraigados en propósitos perversos y pecaminosos. Y entonces sería absurdo darle demasiada importancia a los asuntos de la tierra cuando ya hemos muerto a ellos. Los asuntos de la tierra son los deseos pecaminosos, el pecado que mora en nosotros, la depravación y corrupción de nuestra naturaleza caída. Simplemente decir nuestra naturaleza ya debería decirnos que se refiere a nuestra naturaleza caída.
Debe entenderse que cuando decimos nuestra naturaleza se refiere a la herencia caída que recibimos de nuestros padres. Sin embargo, muchas veces tenemos que enfatizar para dejar claro que cuando decimos naturaleza o nuestra naturaleza nos referimos a esa naturaleza que es propia de la caída. Y ya que el creyente está muerto al pecado y vivo para Dios, esa vida está en resguardo, esa vida está protegida y asegurada. Ni siquiera la muerte física puede afectar el resguardo de la vida regenerada de Cristo en Dios. El apóstol está diciendo, los que han muerto al pecado están protegidos en Cristo, y esto asegura su perseverancia y preservación. Es decir, los regenerados están seguros en Cristo. Si el Señor brinda la gracia de la preservación y Él guarda a los suyos, la consecuencia es que los suyos serán perseverantes. Esta vida está escondida. Es decir, no puede ser robada, disminuida, malgastada, quebrantada o perdida, pues tiene resguardo en Cristo. Y así como no hemos visto a Cristo y le amamos porque Él nos amó primero, así la vida del regenerado está asegurada en Cristo. Así como es seguro el amor de Dios en Cristo al habernos amado, así de seguro es que la vida del regenerado esté escondida con Cristo en Dios. Y este resguardo en Cristo asegura y garantiza la glorificación de los regenerados. Noten cómo los regenerados tienen el mismo camino que Cristo. Porque nos está hablando de Cristo. El punto aquí es Cristo y el camino que siguen los regenerados. Cristo murió. Cristo resucitó. Y luego Cristo fue glorificado. Y eso es exactamente lo que le ocurrirá a cada regenerado. El creyente está muerto al pecado. Ha resucitado juntamente con Cristo. Y finalmente será glorificado. Pues eso es lo que enseña el versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, apareciere, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Observen que la vida misma del creyente es Cristo. Pues dice Cristo nuestra vida. No es un cariño de afecto que se le da a Cristo. Es la realidad de la comunicación de la vida a los regenerados. Este Cristo glorioso aparecerá y entonces los regenerados serán glorificados. Pues los regenerados juntamente con Cristo aparecerán en gloria. Parece indicar o apuntar a la segunda venida de Cristo, donde Cristo será glorificado en sus santos y sus santos serán glorificados en Él. Estos glorificados serán aquellos que vivieron una vida con una mentalidad celestial. Aquellos que apreciaron más lo celestial que lo terrenal. Y no se refiere solo a aquellos que desearon ir al cielo, sino a aquellos que vivieron una vida celestial aquí en la tierra. ¿Cómo que una vida celestial aquí en la tierra? Pues una vida regenerada, vivificada por la fuente que procede del cielo. Si es una fuente que procede del cielo, entonces es una vida celestial. Entonces noten, estos que están muertos al pecado, que están resucitados con Cristo, que ponen su mente en las cosas de Dios, a aquellos que están en el resguardo de Cristo y que glorificarán a Cristo en su aparición, entonces ellos tienen el deber de mortificar. Pues eso es lo que dice el versículo 5. Por tanto, mortificad vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, impureza, afecciones desordenadas, mala concupiscencia y codicia, que es idolatría. Noten que el versículo 5 dice, por tanto. Ese por tanto es como la conclusión de las realidades que se mencionaron anteriormente, que pertenecen exclusivamente a los verdaderos creyentes, que son los regenerados. Entonces, ustedes que son verdaderos creyentes y auténticos regenerados,
mortifiquen las pasiones de la carne y el amor al mundo. Ahora bien, la primer regla y consideración a tomar en cuenta para mortificar es: a menos que un hombre sea creyente, es decir, que esté verdaderamente injertado en Cristo, nunca podrá mortificar ningún pecado. No que sepa que es creyente, sino que lo sea de verdad. Pues por muy convencido que puede estar un hombre para realizar la obra de la mortificación, no podrá lograrlo a menos que en verdad sea creyente. No que esté persuadido intelectualmente, no que solo le guste la religión, sino que haya tenido la experiencia de la realidad, de la regeneración y la nueva vida infundida por el Espíritu Santo, y que haya sido verdaderamente unido al Señor Cristo. El pastor puritano John Owen nos ayuda con las siguientes declaraciones, cito: la mortificación es obra de los creyentes, como enseña Romanos 8:13. Si por el Espíritu, ustedes creyentes, a quienes no hay condenación, como también enseña el versículo 1. Solo a ellos se les exhorta a ello, como enseña Colosenses 3:5. Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Quiénes deben mortificarse? Ustedes que han resucitado con Cristo, versículo 1, cuya vida está escondida con Cristo en Dios, versículo 3, que aparecerán con Él en gloria, versículo 4. Termina la cita. La mortificación no es obra de los incrédulos. Es más, ni siquiera es obra de los persuadidos, sino de los verdaderos creyentes. Pues los verdaderos creyentes tienen al Espíritu, y esta obra de mortificación solo puede ser realizada por el Espíritu. La tarea de la mortificación pertenece exclusivamente a aquellos que han resucitado con Cristo, a aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Dios, a aquellos que aparecerán con Él en gloria. ¿Logran advertir el énfasis de quiénes son los que deben realizar la obra de la mortificación? Los que poseen una experiencia real de regeneración. Esta mortificación no puede y no debe realizarle el incrédulo o el mero profesante que está convencido y que no ha sido regenerado por el Espíritu. El no regenerado puede durante una temporada abstenerse de pecado. Puede emplear técnicas de relajación para parecer sereno. Puede hacerle violencia a su propia corporalidad. Puede ponerse a ayunar como fin de su mortificación. Puede bañarse con agua congelada si quiere. Puede denunciar el pecado de otros perversos. Pero ninguna de esas cosas equivale a la mortificación. Solo los regenerados pueden mortificar eficazmente el pecado, mientras que los persuadidos o los incrédulos no están capacitados para tal obra. El pastor puritano John Owen expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: un hombre no regenerado puede hacer algo parecido, pero la obra en sí, tal como puede ser aceptable ante Dios, nunca podrá realizarla. Ustedes saben qué imagen de ello dibujan algunos filósofos como Séneca, Tulio y Epicteto. Qué discursos afectuosos tienen sobre el desprecio del mundo y de uno mismo, sobre la regulación y la conquista de todos los afectos y pasiones exorbitantes. La vida de la mayoría de ellos demostró que sus máximas diferían tanto de la verdadera mortificación como el sol pintado en un poste indicador del sol en el firmamento. No tenían ni luz ni calor. Su propio Luciano manifiesta suficientemente lo que todos ellos eran. Concluye la cita. ¿Consideran que hay diferencia entre un sol pintado y el sol que sale cada mañana?
Alguno que sea escrupuloso se irá por la tangente y va a evadir la pregunta y dirá, pues no, el sol no sale. El sol ya está ahí, porque la rotación de la Tierra y algunas otras cosas. Aunque ya sabemos que hay figuras de lenguaje que hacen posibles y válidas esas expresiones. El punto es que en definitiva hay diferencia entre un sol pintado y el sol del firmamento. El sol del firmamento comunica luz y calor, mientras que el sol pintado solo hace alusión al verdadero. Pero no puede, es imposible que comunique luz y calor real. Estos días han estado muy iluminados y calurosos por el sol del firmamento. Eso no puede hacerlo un sol pintado. Miren, el pastor puritano descubre a los antiguos filósofos y los denuncia de decir y no hacer. Eran un fraude. Se mostraban como hombres que despreciaban las pasiones en tanto que vivían sumergidos en ellas. Pues incluso uno de entre ellos da testimonio del engaño que eran estos filósofos. Eran unos perversos. Sí, denunciaban las pasiones tumultuosas, pero vivían perversamente. Eran un fraude. En ese sentido no hay mucha diferencia entre los filósofos de la antigüedad y los de ahora. Pues así era la vida de algunos filósofos que denunciaban el desenfreno de las pasiones humanas. Llevaban sus argumentos a sofisticados discursos sobre el desprecio del mundo y de uno mismo. Eran casi como predicadores que tronaban en contra de los vicios y las desviaciones humanas. Le hacían un análisis muy riguroso a las afecciones caídas y las denunciaban. Pero eran solo palabras y nada de vida. Vivían entregados a sus pecados y a sus vicios, pero nunca pudieron mortificar eficazmente, es lo que nos dice el puritano. Por lo tanto, un hombre no regenerado puede hacer algo parecido a la mortificación, pero la obra en sí, tal como puede ser aceptable ante Dios, nunca podrán realizarla. Sino solo los creyentes que en verdad lo son pueden realizar esta obra aceptablemente a Dios. Ahora, no significa que no sea deber del incrédulo mortificar, pero lo que se pretende enfatizar es que no poseen el principio santificante y destructor del pecado para hacerlo. En ese sentido hay contraste entre los deberes inmediatos y deberes secundarios. Pero para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es deber inmediato y deber secundario. Nuestro segundo encabezado es deber inmediato y deber secundario. Dice la palabra de Dios en Romanos 9, 31, 32. Si lo tienen a la mano, está bien. Leo las divinas escrituras en Romanos 9, 31, 32. Pero Israel, que perseguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque no la perseguían por medio de la fe, sino como por medio de las obras de la ley, porque tropezaron en la piedra de tropiezo. En este encabezado vamos a procurar evidenciar que una conciencia despierta no es suficiente para alcanzar la mortificación. Pues aunque es su deber hacerlo, no es su deber inmediato. En el pasaje escritural, Israel es tomado por la nación que surgió de los 12 hijos de Jacob, que aunque 10 tribus sean consideradas perdidas, aún algunos se identificaban como descendientes de aquellos. Este Israel no es el Israel de Dios, sino solo la denominación del gentilicio de la nación. Este Israel era legalista, pues andaba en busca de la justicia,
una justicia que aún no alcanza. La razón de que no han alcanzado justicia se debe a que buscan la justicia por las obras de la ley y no por la fe. La ley para ellos fue una piedra de tropiezo. Bueno, en realidad para cualquier cargado del pecado, la ley viene a ser una piedra de tropiezo. No que la ley sea pecaminosa, pues la ley es santa, justa y buena, sino que la ley no fue dada para justificar. Sin embargo, algunos han visto a la ley como el medio justificante y no la fe. Ahora, la fe tampoco justifica, sino que es Cristo el que satisface la justicia divina. Así, Él puede resarcir la ofensa al Padre mediante su persona de valor infinito y puede alcanzar el estándar divino y resolver el problema de haber agraviado al Padre. Eso solo con respecto del Padre. Ahora, Cristo es propuesto como el holocausto y la ofrenda por el pecado. Cristo es el receptor de la ira divina y el único que puede presentarse como digno en valor de igual dignidad a la del Padre. Por eso su sacrificio puede ser aceptable. Luego, respecto de los hombres, pues mediante su sacrificio puede representar a los hombres sustituyéndolos en la recepción del castigo. Y luego como sacerdote puede ofrecer la oblación que puede ser acepta por el Padre y así atribuirle su propia obediencia a sus representados. Estos representados son los que alcanzan la justificación ante el tribunal de Dios. La justificación es el resultado de la justicia divina. Y a todo hombre se nos ordena depositar la fe y emplearla como medio justificante. No que todos lo vayan a hacer. Pero la fe es el medio para esta justicia. Es decir, es creyendo en el camino propuesto por Dios para resarcir la ofensa al Padre y así el hombre pueda obtener la concesión a la vía de recuperación para los pecadores perdidos. Es como se puede producir la paz entre Dios y los hombres representados en esta justicia. Pero Israel como nación, aunque ha perseguido la justicia, la persiguió por las obras de la ley y no persiguió la justicia por la fe, sino que persiguió la justicia por las obras de la ley. Es decir, atribuye justicia a la ley y la persigue realizando sus obras para alcanzar justicia y no la alcanza. Es como decir, voy a cumplir estas obras para que entonces Dios tenga deuda conmigo y me justifique. No es posible. El hecho de que no la alcance significa que no hace el intento por obtenerla. No, al contrario, sus esfuerzos persiguiendo esa justicia es muy grande, pero con todo no la alcanza, porque no emplea los medios propuestos por Dios para alcanzar la justicia. Y algo así sucede con los convencidos, que intentan mortificar, que es verdad que persiguen la mortificación, pero no la alcanzan, pues se lanzan a mortificar por otros medios, pero desechan el medio propuesto por Dios. ¿Por qué digo los convencidos? Porque no todas las personas intentan mortificar. Muchas personas que se dan cuenta que ahora sirven a una maldad y a una perversión se entregan a ella. Pero los convencidos son aquellos que de alguna manera saben de la Escritura y saben que la ley moral de Dios es válida, se convencen de eso y luego intentan mortificar. Pero como desechan el medio propuesto por Dios, no alcanzan la mortificación, aunque están convencidos. La causa eficaz de la muerte al pecado es la muerte de Cristo, en ese sentido. No hay muerte del pecado sin la muerte de Cristo. Es como el fundamento de toda la mortificación. No hay muerte al pecado sin la muerte de Cristo. Si desechamos la propuesta de Dios para recuperar a los hombres, entonces seguimos en nuestros delitos y pecados. El medio eficaz
contra el pecado es el Espíritu de Dios. Pues el apóstol nos dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Esa es la propuesta divina para mortificar. ¿Por qué menciona a Cristo y por qué menciona al Espíritu? Porque la causa eficiente para mortificar es la muerte de Cristo y el medio eficiente para mortificar es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la propuesta divina para mortificar. Pero muchos, aunque buscan mortificar pecado, rechazan los medios otorgados por Dios para la realización de esta obra. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera. Cito: ustedes saben qué intentos se hacen después de ella por parte de los papistas en sus votos, penitencias y satisfacciones. Me atrevo a decir de ellos, me refiero a todos aquellos que actúan según los principios de su iglesia, como ellos la llaman, lo que Pablo dice de Israel en materia de justicia, como enseña Romanos 9:31-32. Han seguido la mortificación, pero no la han alcanzado. ¿Por qué? Porque no la buscan por la fe, sino por las obras de la ley. La misma es la situación y condición de todos los que, entre nosotros, en obediencia a sus convicciones y a sus conciencias despiertas, intentan renunciar al pecado. Lo persiguen, pero no lo alcanzan. Aquellos que leen las Escrituras o que han sido expuestos al Evangelio tienen una conciencia despierta muchas veces. Intentan mortificar pecado, pero no lo alcanzan. Y nos dice el puritano que los seguidores incondicionales del Papa o los papistas también persiguen la mortificación. Actúan según todos los principios de lo que ellos llaman la iglesia. Hacen sus votos, sus penitencias y las satisfacciones o reparaciones. Y casi todos hemos escuchado algo acerca de los votos o las penitencias, pero poco hemos escuchado de las satisfacciones. ¿Qué son las satisfacciones? ¿Qué son las satisfacciones según el catolicismo romano? Las satisfacciones son una forma de reparación. Están incluidas las penitencias. Con las reparaciones buscan la reconciliación supuesta, la reconciliación espiritual, dicen ellos. Y además buscan reparar los daños causados. Ya sea que busquen reparar los daños causados en otros o de sí mismos. Esos son las satisfacciones. Y con todo no alcanzan la mortificación, pues desechan el medio otorgado por Dios y se lanzan a las obras de la ley. Y de esa forma anulan la fe en sí misma. Es sabido que el catolicismo romano es especialista en ordenar a sus seguidores que vayan y mortifiquen pecado, vayan contra el pecado. ¿Y cómo sabemos que el catolicismo sí le ordena a sus seguidores que vayan contra el pecado? Bueno, porque les ordena que vayan y confiesen en pecado, que paguen penitencias, que se abstengan durante unas temporadas del pecado y que reparen los daños causados por el pecado. Pero lo hacen por medios distintos de los ordenados en las Escrituras. Y entonces se engañan asumiendo que combaten contra el pecado, cuando en realidad no le hacen ningún daño. Hay una expresión por ahí, ¿verdad?, que dice que cuando se hace un intento muy grande, pero no se tienen las fuerzas suficientes para eso, se dice no le hacen ni cosquillas. Así el católico romano en la mortificación contra el pecado. Pero en las congregaciones no crean que es muy diferente. Me refiero a las congregaciones del evangelicalismo. Y aún en las iglesias de aquellos que solo están convencidos. Pues algunos profesantes convencidos con una conciencia despierta no están lejos de ese engaño, pues se aventuran a mortificar pecados sin el principio espiritual para hacerlo debidamente. ¿Cómo es que una persona puede llegar a poseer una conciencia despierta?
Primeramente por la palabra de Dios, que Dios hace actuar la obra escrita en sus conciencias, la obra de la ley, en sus conciencias para despertarles a su estado y condición. Después que han leído la palabra o han sido expuestos a alguna predicación. Y eso no es un concepto, eso es algo que nos sucedía casi a la mayoría de nosotros cuando leíamos las escrituras allá en los lugares donde el Señor nos sacó. Otra causa puede ser una fuerte aflicción que les lleve a reconocer su incapacidad para resolver sus conflictos. Y en ese momento se vuelvan a Dios. Ese volverse a Dios es que dejan los pecados más sensibles o molestos, pues ahora advierten que son actos terribles. Los que poseen una conciencia despierta tienen el deseo de encontrar un alivio. ¿De qué quieren ser aliviados? De sus pecados. Y miran la necesidad de mortificarlos, pero no lo logran. Pues poseer una conciencia despierta no equivale a la regeneración. Muchas personas tienen una conciencia despierta y ahora ya hasta los comunicadores se autodenominan despertadores de conciencia. Y eso no equivale a justificación y regeneración. Muchas conciencias despiertas pretenden renunciar al pecado y persiguen la mortificación. Pero al no poseer un principio de vida espiritual, fracasan. Es decir, no alcanzan la mortificación. Entonces, por favor, su atención a lo que vamos a expresar enseguida. Es necesario que estén atentos para que no se confundan. Pues si no me han seguido en estos razonamientos, la siguiente afirmación puede confundirles. Pues las conciencias despiertas y los convencidos aún deben mortificar el pecado. Las conciencias despiertas y los convencidos, y aún todo hombre, debe en alguna medida mortificar el pecado. Así, toda persona ha de volverse a Dios o abandonar su pecado y perseguir el pecado, procurando su muerte. Pero aunque esto sea así, no todos poseen el principio para hacerlo. En toda religión, ya sea verdadera o falsa, que tenga algo que ver con las escrituras, se exige la mortificación del pecado, aunque no en todos los lugares se conoce con ese nombre. Todos exigen mortificar pecado, pero como en el ejemplo que vimos del romanismo, no todos poseen el vigor espiritual para realizarlo. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: es cierto, se exigirá a toda persona que oye predicar la ley o el evangelio que mortifique el pecado. Es su deber, pero no es su deber inmediato. Es su deber hacerlo, pero hacerlo a la manera de Dios. Termina la cita. Así, hay entonces clasificación en los deberes evangélicos, y estos pueden distinguirse en deberes inmediatos y deberes secundarios. Cuando se expresa el evangelio, se expresan las exigencias, los mandatos y las promesas, pero esto debe entenderse por su clasificación según su orden. Así, algunos en la iglesia tienen tal deber y deben cumplirlo, mientras que el mismo deber aplica a otros de una forma que no es lo primero a obedecer, sino que antes deben atender otro deber y luego, habiendo cumplido el primero, pueden cumplir con la siguiente exigencia. Los deberes inmediatos les competen a los regenerados, en este caso, y los deberes secundarios apuntan a los convencidos. Ya lo irán comprendiendo en la medida que avancemos en esta sección. El pastor puritano John Owen nos ofrece un ejemplo para facilitarnos este entendimiento. Cito: si usted exige a su sirviente que pague tal cantidad de dinero por usted en tal lugar, pero primero que vaya a recogerlo en otro, es su deber pagar la cantidad fijada.
y usted le culpará si no lo hace. Sin embargo, no era su deber inmediato. Primero tenía que recogerlo, según sus instrucciones. Así ocurre en este caso. El pecado debe ser mortificado, pero primero hay que hacer algo para que podamos hacerlo. Termina la cita. El ejemplo es, tú debes pagar una cantidad fijada de dinero y le encargas a una persona que vaya a pagar por ti. Pero antes de ir a pagar debe recoger el dinero en esta otra dirección. Si el individuo al que encargaste que fuera a pagar no paga, entonces tú le culparás. Pero esto ocurrió porque tú omitiste explicarle en dónde debía recoger primero el dinero. Es decir, si era su deber. Pero era un deber secundario. Ese deber te compete a ti, a menos que le proveas lo necesario para que lo cumpla. En los deberes evangélicos ocurre exactamente lo mismo. El pecado debe ser mortificado, pero primero hay que hacer algo para que podamos hacerlo. Pero para considerar esos deberes, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es llamados a la conversión. Nuestro tercer encabezado es llamados a la conversión. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 37, 38, lo leo de la versión del rey Jacobo. Al oír esto, se sintieron conmovidos en lo más profundo de su corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A lo largo de estas exposiciones ya ha quedado demostrado que solo el Espíritu puede mortificar pecado. En alguna oportunidad también expresamos que Él ha prometido hacerlo y que todos los demás medios sin Él son vacíos y vanos. Entonces preguntamos, ¿cómo entonces mortificará el pecado quien no tiene el Espíritu? En realidad no tiene ni siquiera una posibilidad. No hay la más mínima probabilidad que un no regenerado mortifique eficazmente el pecado. Y decíamos que todo hombre tiene el deber, pero también dijimos que tienen el deber en una manera ya sea inmediata o secundaria. Y aquellos que tienen el deber secundario de mortificar, en primera instancia no tienen ni una posibilidad. No hay la más mínima probabilidad de que un malvado no regenerado mortifique eficazmente el pecado. El pastor puritano John Owen, hablando de esta improbabilidad, expresa lo siguiente, cito: es más fácil para un hombre ver sin ojos, hablar sin lengua, que mortificar verdaderamente un pecado sin el Espíritu. Termina la cita. No hay posibilidad de que un no regenerado, de que alguien que no tiene el Espíritu mortifique pecado. No es posible. Es completamente imposible que un no regenerado pueda mortificar pecado. No importa qué clase de temperamento o historia tenga tal o cual individuo. No importa qué tan fuerte se exprese reprobando los vicios de la naturaleza humana. Si no es regenerado, no puede mortificar pecado. Pero, ¿tan recto que es? ¿Cómo le vamos a tener por pecador? No puede. Si no es regenerado, no importa qué clase de vida moral tenga, mientras no sea regenerado, no puede. No tiene el poder para mortificar pecado. Ahora bien, ¿cómo se alcanza la verdadera mortificación? Por el Espíritu. Es por el Espíritu de Cristo. Y como dice el apóstol, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos suyos, como enseña Romanos 8:9. Así, en sentido opuesto, si somos de Cristo, tenemos el Espíritu,
y sólo así tenemos poder para la mortificación. El apóstol enseña sobre esto en Romanos 8:8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No tienen posibilidad, no tienen el principio para agradar a Dios. Es imposible que lo agraden. En ese sentido, o en sentido contrario, los que no están en la carne pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que no están en la carne pueden agradar a Dios. Es como la conclusión de lo que expresa el apóstol, pues de otra forma estamos en nuestro estado y condición natural. ¿Se acuerdan que dijimos cuál es nuestro estado y condición natural? La condición heredada caída. Y si esa fuera nuestra condición, entonces continuaremos en enemistad con Dios y su ley. Es decir, si están en la carne, si no tienen el espíritu, no pueden hacer nada que agrada a Dios. Pero, ¿cuál es la liberación de esta condición? Observen la divina respuesta en Romanos 8:9. Pero ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en ustedes. Ustedes, creyentes, que tienen el espíritu de Cristo, no están en la carne. No hay forma de liberarse del estado y condición de estar en la carne, sino por el espíritu de Cristo. ¿Y qué pasa si este espíritu de Cristo está en ustedes? Pues entonces ustedes están mortificados. Como enseña el versículo 10, el cuerpo está muerto a causa del pecado, o para él. La mortificación continúa. El nuevo hombre es vivificado para la justicia. El apóstol lo demuestra en el versículo 11, a partir de la unión que tenemos con Cristo por el Espíritu, que producirá en nosotros las operaciones adecuadas a lo que obró en él. Entonces, aquellos que no han muerto al pecado, que no han resucitado juntamente con Cristo, que no tienen una mentalidad celestial, que su vida no está escondida con Cristo en Dios, que no aparecerán con Cristo en gloria, mortifican en vano. Los que no tienen interés en Cristo mortifican en vano cualquier lujuria, aun con todos los intentos más firmes que hagan. Muchos individuos que están molestos con y por el pecado, ya sea por la predicación de la palabra o alguna aflicción que se ha agudizado en sus corazones, se oponen según ellos fuertemente a esta o a aquella lujuria en particular, con la que sus conciencias han estado más inquietas por alguna u otra situación. Pero debemos decir, pobres individuos, es un gran trabajo y no les aprovecha de nada. Es como trabajar en el fuego y su trabajo se consume. El pastor puritano John Owen expresa estas cosas en los siguientes términos, cito: cuando el Espíritu de Cristo viene a esta obra, será como el fuego del fundidor y como el jabón del lavador, y purificará a los hombres como el oro y la plata, como enseña Malaquías 3:2-3, quitando sus escorias y estaño, su inmundicia y sangre, como enseña Isaías 4:4. Pero los hombres deben ser oro y plata en el fondo, o de lo contrario el refinamiento no les servirá de nada. El profeta nos da el triste resultado de los últimos intentos de mortificación de los hombres malvados por cualquier medio que Dios les conceda. Como enseña Jeremías 6:29-30, el fuelle se ha quemado y el plomo se ha consumido en el fuego. El fundidor funde en vano. Los hombres los llamarán plata rechazada, porque el Señor los ha desechado. ¿Y cuál es la razón de esto? Como enseña el versículo 28, eran bronce y hierro, cuando fueron puestos en el horno. Los hombres pueden refinar el bronce y el hierro durante mucho tiempo antes de que se conviertan en buena plata. Termina la cita. Uno puede estar ahí
meter al crisol el bronce y el hierro. Y ahí estar horas y horas, si quieren días, si quieren años fundiéndose ahí. Y eso no se va a convertir en plata. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la mortificación no es la tarea actual de los hombres no regenerados. Dios no llama a los no regenerados a la mortificación todavía. La tarea inmediata del no regenerado es la conversión, no la mortificación de tal o cual deseo en particular. El pastor puritano John Owen nos ofrece y ejemplifica estas cosas de la siguiente manera, cito: usted se reirá de un hombre que viera construyendo una gran estructura y nunca se preocupara por los cimientos, especialmente si lo viera tan necio que, habiendo tenido 1000 experiencias de que lo que construía un día se derrumbaba al día siguiente, continuará por el mismo camino. Lo mismo ocurre con las personas convencidas. Aunque ven claramente que lo que ganan un día contra el pecado lo pierden otro, siguen el mismo camino, sin preguntarse dónde esté el defecto destructivo en su progreso. Termina la cita. Supongan que cada día están edificando. Cada día que regresan advierten que lo que construyeron el día anterior está derrumbado. Y esto porque no colocaron cimientos. Y en vez de colocar cimientos, vuelven otra vez a levantar lo que ya se había caído tantas veces. ¿No sería una labor sumamente frustrante? Bueno, pues así es el que pretende mortificar sin la conversión. La conversión auténtica, la de todo el alma, no es esa que es solo una reforma moral de vida. Cuando los judíos, convencidos de su pecado, se sintieron conmovidos en lo más profundo de su corazón, ahí en Hechos 2:37, exclamaron: ¿qué debemos hacer? ¿Qué les dijo el apóstol Pedro que hicieran? ¿Acaso les ordenó que fueran y mortificaran su orgullo? ¿Les ordenó que mortificaran su ira y su malicia o cosas por el estilo? No. Él sabía que esa no era su tarea actual, sino que los llama a la conversión, a la fe en Cristo en general. Reitero el pasaje escritural de Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que el alma se convierta primero por completo y luego, mirando al que traspasaron, vendrá la humillación y la mortificación. Conviértanse primero. Y una vez que hayan visto por la predicación y la exposición de la palabra al Cristo que murió por sus transgresiones, entonces mortifiquen. Esta mortificación es mandada a ellos, pero como deber secundario, pues lo primero es la conversión. Así, cuando Juan vino a predicar el arrepentimiento y la conversión, dijo: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, como dice Mateo 3:10. Porque ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos habían estado imponiendo pesadas cargas, tediosas obligaciones y rígidos medios de mortificación en ayunos, ofrecimientos y cosas similares. Pero todos esos esfuerzos eran en vano. Entonces es como si Juan les dijera: lo que ustedes necesitan es la doctrina de la conversión. Eso sí es para ustedes. El hacha está en mi mano. El hacha en mi mano está puesta a la raíz. ¿Y qué sucedió en un caso similar presentado a nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 7:16? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Los espinos no producen uvas.
es algo que podemos obviar. Entonces, ¿para qué se nos dice eso? Se nos dice para que concluyamos que no se puede pedir un fruto que no corresponde a la naturaleza del árbol. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen, que nos expresa estas cosas en los siguientes términos. Pero supongamos que un espino está bien podado y cortado y se ha tenido mucho cuidado con él. Sí, pero nunca dará higos. No puede ser de otra manera, sino que cada árbol dará fruto según su propia especie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Él nos lo dice en Mateo 12:33. Haced bueno el árbol y su fruto será bueno. Hay que tratar la raíz, cambiar la naturaleza del árbol, o no se producirán buenos frutos. Termina la cita. Para que un árbol dé fruto bueno, debe tratarse su raíz. Si no tratamos la raíz, el resultado siempre será el mismo. Podar el árbol no servirá de nada. Eso será un poco de estética. Pero si queremos que dé fruto, requiere un cambio profundo. Se tiene que tratar con su raíz. Los hombres necesitan la conversión antes que la mortificación. Es necesario un principio de vida que cambie por completo la naturaleza. No solo se requiere una reforma moral de cambio de conducta. Pero, ¿cómo puede ocurrir eso? Esto solo puede ocurrir en la regeneración y en la conversión. Sin esto, toda tarea de mortificación es inútil. Entonces, lo que pretendemos expresar con todo esto es que, a menos que un individuo sea regenerado, a menos que sea un creyente auténtico y verdadero, todos los intentos que pueda hacer para mortificarse, por muy aparentes y prometedores que sean, todos los medios que pueda utilizar, aunque lo siga con mucha diligencia, aunque sea muy serio y muy esforzado, y lo haga con toda vigilancia e intención de su mente, todos sus esfuerzos serán en vano. En vano utilizará muchos remedios. No será sanado. Su deber inmediato es la conversión. Oremos al Señor.